Todos los olores del mundo. Taputi. El sonido se difumina en la oscura gruta que compone mi boca como un eco distante, antiguo. Taputi. Al igual que el escritor ruso Vladimir Nabokov invocaba a Lolita al emprender con la punta de la lengua un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes, vuelvo cuerpo su nombre en un mantra sostenido. Lo conjuro. Taputi, insisto. Taputi, taputi, taputi velate kalim. Es ahí en el vórtice del trance hipnótico en el que ingreso cuando emergen los fragmentos caóticamente desordenados de la historia de una mujer, una persona, una entre los miles de millones de Homo sapiens que aún una vez nacieron, respiraron, soñaron y luego murieron, quien en las profundas arenas del tiempo manipularon la materia y al hacerlo manipuló los espíritus. No conocemos ni conoceremos jamás su rostro, sus miedos o sus aspiraciones. Lo poco que sabemos de ella es gracias a unas pequeñas tablillas con escritura cuneiforme en la antigua Babilonia de alrededor del año 1200 a.C. que conservan grabado, incompleto pero vibrante, su recuerdo. En tiempos en que Oriente Medio era el centro de gravedad del mundo conocido, esta mujer fue la supervisora oficial del Palacio Real. Su trabajo era de suma importancia. Hace unos 3000 años, en lo que hoy es Irak, Taputi Belatekalim era una figura de gran influencia, perfumista, en una época en la que las sustancias perfumadas, más que amplificadores de la vanidad y del placer, eran ingredientes fundamentales de tratamientos médicos, ceremonias políticas y rituales religiosos, como el de ungir los íconos que habitaban en los santuarios encima de aquellos grandes templos con forma de pirámide que llamaban sigurats, o el de preservar el cuerpo de los difuntos reyes y nobles durante las semanas insoportablemente largas en las que se extendían elaborados ritos funerarios. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy conversamos con Federico Cucso, periodista científico y escritor argentino, autor de Odorama, Historia Cultural del Olor, publicado por Taurus. En este episodio hablamos de cómo los olores, ese mundo invisible y muchas veces reprimido, atraviesan la historia, la literatura y nuestra vida cotidiana. Cucso nos cuenta por qué el olfato es un sentido marginado en la cultura occidental, cómo se construyó un patrimonio odorífero que va desde Quevedo y Patrick Süskind hasta García Márquez y Baudelaire, y qué nos revela el olor sobre el cuerpo, la memoria y la identidad. Si alguna vez te has preguntado a qué huele la historia, qué aromas marcan tu biografía o cómo la pandemia cambió nuestra percepción del olfato, esta conversación te dará mucho que pensar. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, y este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Federico, bienvenido a Paredro. Buen día, ¿cómo andan? Pues muy contento de hablar contigo sobre tu no último, porque hay uno sobre el que te preguntaré, pero sobre el reciente libro publicado por Taurus que llegó a Colombia, como es Odorama, Historia Cultural del Olor. Algo que desde ya le digo a la audiencia que tiene que conocer, porque yo nunca había visto un ejercicio tan certero de tomar lo etéreo, de tomar lo invisible y de aquello que no se ve pero se siente, y llevarlo a prácticamente 420 páginas en que vamos a conocer lo que es el gran eructo de la Tierra, pero terminar en lo que es el olor de la tecnología y todo lo reciente. Es una historia fascinante, Federico, que creo que la única forma de comenzar cualquier entrevista de estas es: ¿cómo se te ocurre escribir sobre el olor? Es una pregunta que tiene respuestas fáciles, tiene respuestas más profundas. De alguna manera yo siempre tuve una curiosidad olfativa muy fuerte, ¿no? Eh, en verdad también el ejercicio de responder esta pregunta me hizo hacer algo que cuando yo estaba escribiendo el libro no me había dado cuenta, o sí. Tengo la peculiaridad que mi padre es otorrino, mi madre es obstetra, y lo gracioso siempre de chico me reía diciendo que la biblioteca de mi familia estaba dividida en 2 secciones, una sección de narices, cuellos, gargantas, y otra sección de úteros, ¿no? Y ovarios, ¿no? Pero más allá de eso, en mi casa de chico siempre, la olfacción, el olor
se discutía, se hablaba, tenía una presencia, ¿no? Algo que me parece que en nuestra sociedad occidental del siglo XXI es una ausencia, ¿no? Entonces, mi libro de alguna manera es como un ejercicio de primero pensar lo que no se suele pensar, ¿no? Es algo que en nuestra cotidianeidad lo damos como dado. Hay que hacer una aclaración. Este libro lo escribí antes de la pandemia. Quizá la pandemia, y ahora lo podemos hablar más en profundidad, Sí, claro. es como un punto de antes y un después en lo que se refiere a los olores. Pero bueno, de chico a mí siempre le estaba presente. Cuando era adolescente me regalaron un libro que para mí es fundamental, que es El perfume de Patrick Süskind. Em, y de alguna manera los olores, que yo siempre tuve hay una clasificación, yo soy hiperósmico, es decir, que detecto aromas aunque estén en baja proporción, siempre lo tuve presente. Y de alguna manera la descripción de aromas siempre la incluí en mi trabajo como periodista de ciencia que soy. Pero en verdad es algo que estaba ahí en mi cabeza, pero empezó a tomar forma en el año 2015, cuando yo fui a Cambridge, ahí cerca de Boston, Estados Unidos, por una beca para investigar y estudiar en Harvard y en MIT, y tenía que tener un proyecto de investigación. Y al principio no sabía qué investigar, y de repente me empecé a percatar que ahí donde estaba viviendo yo, en el campus de Harvard, había un olor extraño, ¿no? En Estados Unidos en general hay olores que no son olores que no existen en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, sino olores distintos. Por ejemplo, había un olor muy fuerte en todos lados a canela. La canela es un aroma muy presente en el mundo anglosajón, más que nada en Estados Unidos, y me hice lo que es este libro, que es hacerme la pregunta por el olor. ¿Por qué? ¿Por qué hay una dictadura de este olor, no? Y así fue como el libro fue tomando forma, en el sentido de empezar a hacerme estas preguntas, hablar, empezar a ver que mucha gente de mi alrededor tenía muchas historias olfativas que marcaban su propia biografía, y que todo el mundo se entusiasmaba con hablar de un tema del que no se habla, ¿no? Y esto también es un tema que a mí me excita mucho, en el sentido de la sociedad, de alguna manera, nuestra sociedad actual, nos lleva a determinar de qué temas se hablan y de qué temas no se hablan, ¿no? Quizá todo lo que tenga que ver con el cuerpo es como el olor del cuerpo, es el gran tabú moderno. No sé, uno va a una fiesta de cumpleaños, a una reunión, y uno no habla del olor de pies, el olor de transpiración o el olor cuando uno va al baño. Todos conocemos nuestros olores íntimos, ¿no? Pero no es algo que se socialice, ¿no? Tampoco estoy incitando a que se socialice, ¿no? Pero me refiero en una gran cantidad de temas que la sociedad dice: "De esto no hay que hablar. De esto, si uno habla, está como tildado de o loco o de obsesivo", ¿no? Y el olor siempre en la historia occidental, en distintas culturas, en algunas más, otras menos, eh, en especial a partir del siglo XVII, con la revolución científica, fue como arrojado al área de la vergüenza, al área de esto no se habla, y eso me fascinaba, ¿no? Y también esta cosa que yo exploro mucho en el libro, de cómo tenemos una relación desodorizada con la historia. Cuando uno piensa, a para hablar de Latinoamérica, ¿no? De las guerras de independencia, ¿no? De todo, que marcaron todo el continente, uno no piensa en los campos de batalla como lugares de olor a muerte, olor a pólvora, olor a desesperación y miedo, ¿no? Uno está como instruido en pensar grandes héroes de nuestra historia, o como en la Argentina o en toda Latinoamérica, San Martín, como seres, como ángeles, como personas sin sexo, personas que no iban al baño, personas que no transpiraban, personas que no comían, ¿no? Entonces, no tenemos esa dimensión olfativa de nuestro pasado lejano o cercano, ¿no? Entonces, mi libro es una gran pregunta, y me parece que mi trabajo de hormiga fue como un trabajo detectivesco de encontrar esas pequeñas referencias en fuentes históricas, y de alguna manera componer una especie de rompecabezas
y contar la historia de alguna manera, porque me parece que conocer esa dimensión olfativa que nos atraviesa en la actualidad, nos acerca, hace que estos héroes sean héroes mucho más importantes, ¿no? Que saber qué comían, qué olían, sus gestas, me parece que las hacen mucho más mundanas. Y las aterrizan hablando de esto, por ejemplo, hay un capítulo entero que tú le dedicas a las flatulencias y a la importancia, por ejemplo, gran tema tabú del que nadie quiere hablar, pero todo el mundo sabe qué es, ¿cierto? Eh, Claro, pero lo loco que el gran héroe de la literatura española como Quevedo le dedicó todo un poema al pedo. Entonces, eso es otro tema del que no se habla, ¿no? O sea, una persona sin... es gracioso porque esto genera muchas sonrisas porque esto entra dentro de lo que se llama escatológico, ¿no? Claro. Pero cualquiera sabe que la persona promedio se tira X cantidad de flatulencias por día y es algo natural del cuerpo humano. Sin embargo, existe un peso de lo serio y lo no serio, ¿no? De esto no se habla, y me parece que también el ejercicio era ese, ¿no? También de contar cómo hay caricaturas políticas del siglo XVIII con flatulencias. Entonces es un tema, me pareció un tema interesante, pero siempre hay muchas cosas curiosas que me he encontrado, porque a mí me gustan siempre las historias asombrosas, pero también tiene un grado, me parece, intelectual importante de pensar en la historia, y no solo yo lo digo, ¿no? De cómo los historiadores no le han dado tanta, como decimos acá, bolilla o importancia al olor, a las descripciones olfativas para la descripción de esos mundos, ¿no? Entonces, me parece que prestarle atención a esto, ¿no? Eh, porque el olor se encarna en distintas formas, ¿no? Cuando uno habla del olor, habla del perfume, pero también, no sé, el olor del cuerpo, el olor de las ciudades. O sea, las ciudades, esto que nosotros vivimos en la actualidad como ciudades casi inodoras, es algo relativamente moderno. Uno hace 100, 150 años, lo común de cualquier ciudad era la pestilencia, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que busco también en el libro es destapar un poco y hablar de temas, como te decía antes, que la sociedad determina, de esto no se habla. Creo que ya mencionaste un clásico literario en el que muchos pensamos del olor que son esas primeras 3 páginas del perfume de Susskind, ¿no? Que es toda la descripción del París en el Pont Neuf, cuando todavía estaba todo el tema del alcantarillado y todo se botaba por la ventana y no había esta idea de cómo diferenciamos o alejamos el olor. Y también este otro que es imposible no mencionar al lado de Quevedo, que es este episodio del Quijote de los Batanes, cuando Sancho se caga del susto y Don Quijote le dice, muévete 2 o 3 que hueles y no a flores, ¿cierto? Aquello que siempre está. Y bueno, y ahorita hay otras citas que vamos a ver, pero si es verdad y es algo en lo que tú reflexionas a lo largo del libro y al final también cierras con eso, y es que vivimos en una sociedad en la que hay una especie de represión sensorial en la que queremos siempre oler rico, desconocemos nuestros olores, y aquí está esto fascinante que hablas de Aristóteles y su fascinación por el olor corporal, su gran interés. Eh, ¿Qué te dijo, qué te ha dicho eso a lo largo de la investigación sobre nuestra cultura? ¿Somos muy pudorosos o queremos controlar todo lo que salga del cuerpo de tal forma porque claro, el olor propio nunca se siente? Es como es lo que no podemos controlar de nuestra imagen y además nuestra cultura es visual y cada vez está siendo más visual. No sé si hay algún descubrimiento ya de orden ético moral que hayas sacado de las culturas que lo esconden. Sí, es un tema muy interesante porque como hablábamos antes, no se piensa, ¿no? Uno nace en las culturas formateado para no pensar de ciertas cosas y actuar acorde a cómo uno debe actuar en nuestras sociedades civilizadas de alguna manera, ¿no? Pero a mí usaste la palabra represión, que es una palabra que me parece que es muy atinada, en el sentido de que el gran tabú, uno de los grandes tabús modernos es el olor del cuerpo. Es algo que nos enseñan, no solamente nuestros padres, en nuestra escuela, sino todos los días a partir de la publicidad pensarlo como un gran discurso represor que de alguna manera nos enseña cómo tenemos que ser, qué tenemos que la publicidad nos enseña a tapar nuestros olores, las publicidades de desodorantes, antitranspirantes, enjuagues bucales, perfumes, fragancias, todo sea para tapar nuestro olor natural, ¿no? Nuestra forma de ser. De hecho, todos hacemos, a la mayoría, y no estoy en contra de esto, de
hacemos algo tan antinatural y tan moderno como casi todos los días levantar el brazo y rociarnos con micropartículas de aluminio, que es el antitranspirante, ¿no? O sea, pensar que en los 300.000 años de la historia del Homo sapiens, el antitranspirante es de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo hacemos sin pensar. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque la sociedad dicta que yo en una reunión social no puedo oler de determinada manera. Si yo huelo de determinada manera como mi cuerpo dicta, estoy visto de alguna manera como sospechoso, ¿no? O sea, imagínate estar todos en una reunión o en una conferencia, todos bien vestidos, arreglados, pelo cortado, todo, acicalados, y alguien aparece transpirado con olor a transpiración. Esa persona de por sí es sospechosa. Pero lo loco es que luego uno va a un gimnasio y en ese aspecto, en ese ambiente, ciertos olores están permitidos, ¿no? Entonces, o uno va a un concierto, a un recital, y la proximidad del cuerpo es mucho mayor, o a un partido de fútbol, ¿no? Entonces, es interesante cómo uno, de alguna manera, va cambiando, ¿no? De acuerdo hay como algo tácito de formas de conducta. Pero sí, hay una frase que yo menciono, que la puedo repetir, pero no es exactamente tal, de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, que dice que cuando uno huele a otra persona, lo que huele, lo que detecta, que lo identifica, es su naturaleza más íntima. Entonces, de alguna manera, nosotros, al tapar nuestros olores y querer reemplazarlos con olores, no sé, de perfume, ¿no? De perfume, lo que uno está tratando de hacer, no digo de mentir nuestra identidad, uno está tratando de mostrar con olores una forma agradable de ser y tapar otra, que todas la compartimos, todos compartimos ciertos olores particulares. O sea, como te decía, yo vengo de una familia de médicos y todo estudiante de medicina sabe que cuando uno hace una incisión, el cuerpo huele. Uno cuando va al dentista y se hace un arreglo, está el olor del cuerpo, ¿no? Entonces, son olores que son democráticos los olores corporales, porque todos, hasta la persona, hasta el papa, del papa a los actores y actrices, van al baño en esto que es tan moderno como un lugar separado del resto de la casa, ¿no? O sea, si uno piensa en Roma, cómo la gente iba a defecar en grupo, socialmente, ¿no? Y la confección arquitectónica de las casas, del baño privado, es muy moderna, es muy del siglo XV en adelante, XVI en adelante. Entonces, todos conocemos nuestros olores, pero bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Porque lo interesante del olor, también para pensarlo, es que el olor es información. Una persona, si yo te vendo los ojos, tú puedes, y te pasa una persona al lado tuyo, tú puedes identificar si es un chico, un niño, si es un adolescente, si es un anciano. Por eso los geriátricos huelen de una manera y la habitación de un adolescente de otra, ¿no? Son olores corporales que marcan, que uno puede saber si esa persona, ¿qué comió? Por ejemplo, si uno comió ajo en el almuerzo, ¿no? Uno puede saber los hábitos higiénicos de esa persona, si se ha bañado o no. Entonces, lo interesante del olor en particular, es que te cuenta historias. Y yo como periodista, mi trabajo como periodista era narrar esas historias que, en un momento dije, hay un universo de historias en la punta de mi nariz. O sea, hay una cantidad de historias y mi trabajo es ese, narrar estas historias. Hay una cuestión que me parece increíble de lo que hablas de acerca de la información, porque claro, una cosa es la información que uno da al resto del mundo a través de su aliento, a través de sus flatulencias, a través de su olor corporal que habla sobre uno, pero luego está lo que el olor hace dentro de uno. Y ese es otro punto en el que tú reflexionas, y es cómo el cerebro detecta esa información y la puede codificar desde un lenguaje emocional, por ejemplo, oler el perfume de una exnovia, cosas parecidas que es muy prustiano y también muy de los paraísos artificiales de Baudelaire, cómo los olores te transportan a otros lugares, pero también te recuerdan incidencias y particularidades. Tú te refieres, Federico, al olores precisamente como máquinas del tiempo, cosa que me parece muy interesante porque ya tiene una postura cerebral y neurológica. Sí, sí, si bien el libro, para hacer una aclaración, si bien el libro se llama Historia Cultural del Olor,
no solamente está anclado en el pasado, ¿no? El libro está separado en 3 secciones: olores de ayer, olores de hoy y olores de mañana, porque sí, a mí siempre también me obsesionó esa dimensión, porque los olores, los aromas, ¿no? O sea, cuando hablo de olores, es aroma, fragancias, todo lo que entra en la palabra olor, porque de hecho nuestra sociedad concibe la palabra olor como negativo, ¿no? Uno dice, hay olor como algo negativo, pero en verdad son moléculas, millones de moléculas invisibles. Esta dimensión, te decía, una dimensión fantasmal, fantasmagórica, porque uno puede ir caminando y, y no lo ve, pero lo huele un aroma que te puede hacer sentir bien como hacer sentir mal. Si tú vas caminando y hueles a huevo podrido o a humo, te alarmas, ¿no? ¿Qué está pasando en tu casa, no? Algo se está quemando, tengo que salir, hay un olor terrible. En cambio, si en tu casa hay un olor, no sé, a un pastel o un olor a la comida que hacía tu abuela, entonces es interesante cómo moléculas invisibles nos manipulan. Somos, de alguna manera, los títeres de los olores, es decir, nos manipulan los olores. Y esa dimensión casi mágica, a mí me fascinó, ¿no? Por porque no, es interesante, ¿no? Porque si bien yo te digo, soy periodista de ciencia y hablo todo el tiempo con científicos y escribo sobre estos temas, a mí me fascina todavía eh, esa capacidad casi, como te decía, mágica de manipularnos de los olores, de la emoción, lo sentimental, la emoción, lo sensible, ¿no? Como de hecho, ahora estamos hablando a miles de kilómetros de distancia a través de pantallas, y no es que me huelo mal, pero estando presente, la corporalidad, uno huele al otro, uno huele a sus amigos, uno huele a sus seres queridos. Durante la pandemia había una nostalgia olfativa en relación Sí. a los lugares, a los seres queridos, ¿no? Entonces, a mí me fascina también toda la parte sentimental de la subjetividad, de la identidad, que atraviesa este universo, ¿no? De los olores de los que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero también me fascinó cómo a lo largo de la historia de la literatura, muchos escritores de alguna manera se han referido, ¿no? Uno puede pensar la obra de Gabriel García Márquez en clave olfativa también, ¿no? En el sentido de también, obviamente, detenerme cuando quiera, porque puedo hablar de cualquier cosa, Por favor, sigue. pero, pero siempre pienso mucho en especial porque muchos de los campos relacionados con los olores, al menos en los ensayos, estudios, son muy eurocéntricos, ¿no? Son eurocéntricos en el sentido de Francia, Estados Unidos, y no se piensa mucho en Latinoamérica, ¿no? Y en mi libro quise centrarme más en Latinoamérica, y uno puede pensar la identidad de nuestros países a partir de olores, en el sentido de que nuestros países tienen su patrimonio cultural eh, odorífero. O sea, en el caso mío de Argentina, ¿cómo pensar la argentinidad sin el olor del mate, del asado, ¿no? O en Colombia, ¿no? ¿Cómo ustedes que tienen una riqueza frutal increíble, que la que hablo después en mi otro libro, pero digo, hay una cantidad de hechos culturales, yo he ido varias veces a Colombia, y las personas que hemos vivido en otros países, cuando volvemos a nuestros países y olemos, sentimos que estamos en casa, ¿no? Las comidas, los lugares. Entonces, a mí me parecía que había toda una dimensión de la que, en especial con esto que yo llamo la dictadura visual de Internet, ¿no? De cuando comenzó, yo tengo 46 años, pero cuando, no sé si te acuerdas, cuando comenzó a democratizarse Internet, uno de los eslogans es que uno puede viajar por el mundo, podía viajar por el mundo con un clic, ¿no? Y eso es verdad, pero es mentira. En el sentido que uno cuando viaja con la nariz, con el tacto, con la vista. O sea, uno no viaja con las imágenes. Entonces, me parecía interesante reconstruir todo esto en un libro y contar las historias detrás. Y me parece también lo más lindo de los libros, no es solamente el libro, escribir el libro, sino cuando el libro se empieza a socializar, a hablar, ¿no? Y cómo esto en ti, en tu audiencia, genera su propia, que piensen en los olores que marcan su vida, ¿no? Los olores que marcan, por eso yo hablo también de cada uno pensar cuáles son los 10 olores que marcan tu biografía, porque nuestra biografía está atravesada por los olores.
¿cuáles son los olores de la colombianidad? ¿No? O sea, ¿qué marcan los olores de una nación? Y quizá dentro de 100, 150 años esos olores ya no existan, ¿no? En el sentido de que forman, uno cuando habla de un patrimonio, ¿no? De patrimonio cultural, uno ¿qué piensa? Uno en los autores, en los libros, en la arquitectura, en la pintura, ¿no? En la escultura, pero uno no piensa en los olores. Fíjate que uno no, es como, uno puede decir, bueno, esta es la cultura de una nación. Y parte de la cultura también son las tradiciones de, de la gastronomía, ¿no? De los olores, de tradiciones no sé, de eventos mediadas por olores, reuniones sociales mediadas por olores. Entonces, me parecía interesante hablar de eso en el libro. Además, porque acabas de apuntar una cosa que es muy bonita y es no solamente ese patrimonio cultural odorífero de un país, pero también de una persona, porque siempre cuando uno conecta con esos olores de infancia, a qué olía la casa, por ejemplo, mi olor de infancia es el olor de la panela y el olor de la caña molida, porque al lado de mi finca había un trapiche y a las 4 o 5 de la tarde todo el espacio empezaba a oler a panela y ese era un referente para mí, es un olor que detecto y me aterriza y me lleva a casa, digámoslo así, con todo lo que supone desde las reacciones emocionales. Y ya que mencionaste a García Márquez, no puedo dejar de leer una cita que tenía aquí precisamente, que es ese momento en el que Úrsula entra al laboratorio de Melquíades y dice, es el olor del demonio, y que Melquíades le contesta, en absoluto, está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso uno puede leer, eso también yo hago un ejercicio de buscar esas referencias. Nuestros escritores están llenos de referencias olfativas, odoríferas muy interesantes. Y también en un capítulo del libro yo hablo del olor del infierno, ¿no? Cómo se construyó culturalmente esta bipolaridad de el infierno a olor, no sé, a azufre y el cielo un lugar fragante, ¿no? Entonces, una construcción cultural muy interesante. ¿Por qué? Porque los olores también tienen cargas morales. O sea, a lo largo de la historia, cuando siempre uno quiere de alguna manera, esto se ve mucho en los discursos a lo largo de las guerras. Cuando un pueblo, una nación entra en guerra con la otra, siempre se suele a la otra barbarizarla diciendo que son animales, y siempre el que huele mal es el otro, ¿no? Entonces, Claro. no uno. Como si Entonces eso también me parece muy, muy fascinante como discurso, eso lo analicé mucho, hay muchos discursos nazis que se menciona mucho esto, ¿no? El discurso del olor del judío, pero como construcciones para, de alguna manera, para justificar el aniquilamiento del otro. Entonces, el libro busca eso, eh, busca incitar la conversación. O sea, el libro no se acaba cuando se termina el libro. Me parece que hay muchos libros que se pueden escribir del tema y es pensar, lo que busco es que cada uno ser más consciente del olor. Y como te decía antes, con la pandemia, yo antes de la pandemia yo le preguntaba a todo el mundo si de todos tus sentidos, si tuvieses que perder uno y todos te decían lo mismo, el olfato. Después de la pandemia, nadie te dice el olfato, porque mucha gente, como la anosmia fue uno de unos síntomas de COVID, se dio cuenta que perder esta ceguera olfativa, uno no sabía qué comía, uno tenía inseguridad de cómo olía, la importancia, ¿no? de los olores en nuestra realidad y cómo no le hemos dado tanta importancia como se la merece. Y me parece que también tiene una importancia al futuro, porque también los olores se extinguen, hay olores que ya no van a existir más. Y lo que decías recién de tu recuerdo, y eso me parece que es muy lindo, es que entre las 8.000 millones o 9.000 millones de personas que existen en el mundo, tú tienes esa biografía olfativa única, ¿no? Te hace único. Entonces, no tenerla en cuenta cuando uno se piensa en esos momentos de silencio, de oscuridad, cuando uno se piensa a sí mismo, ¿quién soy yo?, ¿no? También pensar en esa dimensión que, que nos atraviesa, ¿no? Para la audiencia estamos hablando con Federico Cuxo, autor de Odorama, Historia Cultural del Olor, publicado por Editorial Taurus. Como ya pueden ver, una historia fascinante que tiene muchas capas, muchos olores, si se quiere, y aromas. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama,
Bibliotecas con fama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Federico, ya nos estás diciendo cómo, y dentro de tu estructura de periodismo cultural y de periodista y divulgador científico también creo que entra perfectamente. Hay una estructura entre los capítulos en los que tú siempre arrancas con el relato, con algo accesible, luego ya te desarrollas o complejizas, si lo queremos hablar desde ahí. Pero esa parte de la historia y de recuperar es fascinante, porque yo no había pensado en olores que tú traes. Es decir, no había pensado en a qué debía ser el aliento de un dinosaurio, por ejemplo. Son cosas que no, o a qué debía oler el mundo en el momento de su creación. Tú hablas del gran erupto de la Tierra, que es el momento en el que salieron los gases que estaban metidos. Hay tanto de lo que hablar. ¿Qué se te quedó a ti como la gran historia que más te llamó la atención, que más se te quedó metida? No que más se te haya cambiado la percepción odorífera, pero sí que sea como un poco esa medalla que cargas de tu investigación. Sí, hay muchas historias. A ver, a mí me gustan mucho las historias, yo soy muy de a mí de chico me fascinaban todo lo que son historias asombrosas, cuentos, Borges, Asimov, esa idea de poder construir un universo en pocas palabras, en un cuento, con un comienzo, un desarrollo y un final, ¿no? Por eso mis capítulos me gustan empezarlos con una historia asombrosa, eh, atraer al lector y luego quizás explicar un poco más. Hay un momento que siempre lo vi de una manera desodorizada y yo cuando empecé a leer los registros de aquella época me sorprendieron, que es el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, ¿no? En el momento de la conquista, cuando de repente el imperio, como el imperio mexica, ¿no? Mal llamado azteca, ven llegar a lo lejos lo que describen como montañas que se mueven, ¿no? Que eran como barcos, y ven descender especie de hombres blancos que eran como fantasmas, ¿no? Como dioses. Y, y esa escena, trato de imaginarla, ¿no? He leído un montón en muchas crónicas, es lo más cercano que podemos tener a un encuentro extraterrestre. Imagínate ahora, ¿por qué? Porque eran dos universos sensoriales, dos civilizaciones mediadas por un océano en esas épocas, ¿no? Se acerca y, bueno, todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Pero en esos encuentros hay muchos relatos, ¿no? Porque uno también está formateado para pensar que el pasado, sobre todo que los pueblos originarios solían mal, ¿no? Uno, no sé, la escuela, los medios, hace pensar, ¿no? Los europeos solían bien y los pobres bárbaros mal. Y era todo al revés, en el sentido de que hay muchas descripciones que cuentan cómo Moctezuma o los mexicas se bañaban varias veces por día, y en cambio los 500 españoles que venían estaban totalmente sucios, fétidos, ¿no? Y en ese encuentro hay un encuentro entre dos culturas, dos sensibilidades distintas. Yo lo relato en términos de olores, pero ese encuentro trato de imaginarme cómo habrá sido, ¿no? No se comunicaban bien, cómo 500 hombres pudieron dominar un imperio de millones, todo después, todo lo que se robaron a España, ¿no? Pero en especial lo pensaba en términos de sensibilidad olfativa. ¿Por qué? Porque aunque ahora uno piensa que todo el mundo se mueve con los mismos criterios higiénicos o de olfativos que uno, no es así. Existen en otras partes del mundo, gente que come otras cosas con muchas más especies y las dimensiones olfativas son distintas. Entonces, cuando uno va a otro país, uno va a la India, uno va a Japón, uno va incluso a sociedades como en Estados Unidos o Suecia, cada país tiene su propia, lo que yo llamo osmología. En el sentido, tiene sus propios criterios olfativos. Uno va a México, los olores de las calles, los olores de las casas, los olores de los cuerpos son distintos. Y no quiere decir que el otro sea más bárbaro, más sucio que uno, ¿no? Por ejemplo, algo básico. Bueno, en países como hay dos tipos de países, países más odorofóbicos y otros países más odorofílicos. Uno en Estados Unidos no está bien visto ir a trabajar con una colonia, con una fragancia. Eso está más determinado para ir a una cita, ¿no? En Japón, se piensa, incluso hay una palabra para cuando uno quiere mucho perfume, es como un acoso,
frente a otra persona, sentirse abrumado por el olor del otro. En Japón también está muy mal visto lo que llaman el olor a viejo, el olor anciano, como un insulto, ¿sí? O sea, cada sociedad, vivimos, si bien estamos atravesados por internet, pensamos que todos somos iguales, cada sociedad está mediada por formas de culturas olfativas distintas. Y eso me parece muy interesante porque atraviesa, no sé, la diplomacia. Los conflictos diplomáticos también están mediados muchas veces por olores o reuniones, ¿no? Entonces, ese momento de encuentro entre América y Europa me parece una escena, nunca sabremos muchas cosas, ¿no? Pero los relatos que están son increíbles. Por eso te refieres a eso como ese choque olfativo entre civilizaciones, ¿cierto? De lo que ocurre. Por ejemplo, yo hablo mucho de lo que yo llamo las narices abiertas de América Latina en una relación es como las venas abiertas, ¿no? Para también pensar nuestra historia como continente en términos de olores, ¿no? En términos olores agradables y olores desagradables. Porque yo estoy convencido porque para valorar los olores agradables, la perfumería, todo ese universo que me fascina, uno también está en un contexto que también tiene que conocer otro tipo de dimensiones, ¿no? Entonces, yo invito mucho a valorizar lo que te decía, el patrimonio intangible de nuestros pueblos, a nuestras culturas, nuestra identidad, nuestro lenguaje, cómo hay una cantidad de expresiones en el lenguaje, cómo nuestra incapacidad de describir ciertos olores, eso también me parece muy fascinante, ¿no? Y cómo nuestra literatura también ha intentado capturar en palabras eso que dijiste al principio, que es tan inasible, ¿no? Intangible, tan difícil de agarrar, pero al mismo tiempo que nos manipula y que nos atraviesa y que nos hace ser agradables o desagradables. Así es, y además estaba pensando mientras leía tu texto, recordaba un cuento de un familiar de mi esposa que vivía en Bélgica y tenía un compañero de piso de la India. Y entonces cocinaba con muchas especies, hasta que, saturado del olor a comida, le tocó, se refirió, colombiano, de Medellín, le dijo como, necesito que hablemos de un tema acerca del olor y de lo que estás cocinando. Y el de la India se volteó y le dijo, por fortuna lo dices, no me aguanto tu olor a cilantro. Que uno nunca sabe, y el rumor que siempre dicen que si uno va a Asia huele a queso o huele a leche, cuántas cosas son inherentes, digamos, a esta invisibilidad que supone el olfato en contraposición a la cultura visual que siempre estamos viendo. Y estas referencias, estas cosas, a mí siempre me interesaron estos choques culturales, ¿no? Hay muchas referencias en muchos pueblos. Cuando Japón se abrió al mundo a mediados del siglo XIX, con la Revolución Meiji, describen a los holandeses como personas con olor a manteca podrida, ¿no? Y eso se repite en la Primera Guerra Mundial, franceses contra alemanes, en la película Parasite, no sé si para los que Sí, la claro. vieron, la que ganó el Oscar hace un par de años, hay una descripción de la familia rica hace de las pobres por el olor. Entonces, el olor también conlleva muchos prejuicios. Entonces, todas estas cosas que yo fui recabando, que de alguna manera uno no las descubro yo, ¿no? Uno, o sea, las quise como mencionar y hacer que las pensemos, que las hablemos. Y yo creo que ahora el libro de alguna manera se resignificó después de la pandemia, como te decía, porque mucho se le está prestando más, más presencia, tiene más presencia en los olores, marketing olfativo. Cuando uno va a un shopping y hay una cantidad de olores que tratan de atraer nuestra atención, o algo tan básico como algo que nos atraviesa todo, el olor a café, ¿no? O sea, ¿cómo pensar a Colombia sin el olor a café? Sí, claro. Entonces, eso es lo que busco con el libro. Busco pensar en lo que no se piensa y contar las historias, porque hay varios libros sobre olfato, pero yo creo que lo que a mí me destaca es el contar historias, y me parece que encontrar las historias que hay detrás de esos olores. Es lo que tú dices, la historia de tu infancia, la historia de tu biografía, una cantidad de historias debe haber en Colombia sobre olores que han generado conflictos. Entonces, eso también busco hacer con el libro. Y además, fíjate que con esto que dices, creo que ya respondes la pregunta que te quería hacer ya en estos últimos minutos, y es, ¿cómo haces para mantener un rigor académico y científico sin sacrificar absolutamente nada, pero al mismo tiempo generar una narrativa
que es absolutamente accesible para, me atrevo a decir, cualquier tipo de lector, porque no es un texto especializado, hemos hablado en muchas dimensiones, pero para la audiencia, este es un texto absolutamente accesible, el que uno arranca a leer y no para, porque se siente cautivado. Creo que en gran medida es por tu utilización narrativa de aquello que es científico para primero mostrarlo como narración pura, es decir, lo cotidiano, y luego saltar ya a lo que esa narración significa, contiene o puede llevar. Claro, me parece que esa es una de las marcas de distinciones, es en el sentido, no es un libro de química, no es un libro de perfumería. A mí me gusta, tiene que ver con mi profesión, con el periodismo. Yo soy muy seguidor de Leila Guerriero, que es una de las grandes cronistas argentinas. Bueno, Colombia también tiene una gran escuela de cronistas, está todo marcado por América Latina, García Márquez, etcétera, toda la escuela. Y también un escritor argentino llamado Alan Pauls, que también me marcó mucho. Em, para mí lo más interesante es cautivar, asombrar, que sea algo entendible, narrado, pero lo que tú dices, yo siempre trato de recorrer a ese testimonio, esa fuente, y eso me parece que me lo dio mucho el ejercicio del periodismo de ciencia. En periodismo de ciencia, uno tiene que, mm, de alguna manera, contar en términos mundanos un tipo de lenguaje propio de un sector que es el científico, ¿no? Entonces, acá fue un trabajo de fuentes. Obviamente uno no puede oler cómo olía, no sé, Colombia en el 1600, ¿no? Pero hay descripciones y a partir de esas descripciones intentar reconstruir esos mundos aromáticos, ¿no? Entonces me parece que también fue un trabajo mucho de testimonio, de fuentes, pero sin perder la centralidad de a quién le estoy hablando. ¿A qué lector apunto? Porque hay muchos tipos de libros que son libros más academicistas, que de alguna manera espantan, ¿no? Mi libro buscaba ser un libro de lectura cotidiana que cualquier pudiera leerlo, y me parece que la estructura de la narración con la que yo empiezo, con una manera de una historia, es como el alimento del ser humano son las historias. Uno no solamente se alimenta de nutrientes, el ser humano se alimenta de historias. Y me parece que es algo que está en nuestro ADN narrativo, y me parece que era empezar por ahí, ¿no? Empezar a contarte una escena en Francia, escenas, ¿no? También pensarlo en escenas, y me parece que para mí, para escribir no ficción, para mí es muy importante leer ficción, ¿no? Para mí es más importante leer ficción que no ficción. Por eso la literatura, de alguna manera, leer te entrena, pero siempre sabiendo que uno habla de personas reales, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero como te digo, y esto es lo que me fascina, personas reales que huelen y que su cuerpo también huele, ¿no? Y es algo Exactamente. que yo soy muy obsesivo, de imaginar, la imaginación olfativa. Yo creo que es un libro que incita un tipo de imaginación que no se piensa mucho, que es la imaginación olfativa. Yo quiero que cuando vos estés leyendo, no sé, de Buenos Aires, aunque no sé, quizá nunca haya estado en Buenos Aires, se imaginen esos olores. Y esa traducción de cómo describirte olores es muy difícil. Patrick Süskind lo logró, otro gran historiador llamado Len Corben, que para mí es el gran cerebro de todo lo que se llama historia de las sensibilidades, es muy importante, pero es eso, ¿no? Tratar de que tu imaginación con un lugar se active a partir de estas descripciones de olores. Federico, creo que con esta mención final a Leila estás refiriéndote a algo fundamental en tu libro, que es poner el ojo donde corresponde. Leila estuvo aquí en el programa, porque yo le decía a ella, ¿dónde desarrollaste esos ojos para ver lo que ves y cómo ves el mundo? Creo que lo que deja tu libro desde ese aprendizaje de la crónica junto con el rigor científico es dónde pones la nariz para descubrir las cosas. Y la metáfora del olfato también es fundamental. Me huele raro, esto huele raro, una manera de decir hay algo que no está bien, ¿no? Y cosas como estas. Federico, ya se nos acaba el tiempo. Estoy seguro que vas a volver a estar acá cuando salga Frutologías, otro libro que desde ya tenemos muchas ganas, pero quiero terminar con una sola pregunta. ¿Qué hueles ahora que antes no olías? Vuelo sobre todo, ¿sabes qué? A la gente, gente querida, a la gente que yo sé que en algún momento no va a estar más. Eso a mí yo también hablo también del olor de los seres queridos en mi libro, porque el olor tiene una capacidad única de permanecer. Uno cuando se le muere un familiar, va a la casa y abre un cajón y huele un suéter, es como si tuviese esa persona, ¿no?
Y lamentablemente no existe una maquinita de yo poder, así, a ver, si yo te mando un WhatsApp con mi voz la puedes guardar, pero no existe una maquinita del tiempo donde yo pueda conservar el olor de mi abuela, de mi madre, de mis hermanos. Entonces yo aliento mucho a la gente a que huela conscientemente, en el sentido no solamente a la gente, sino que no huela pasivamente, no espere que le llegue un olor, que vaya a los olores. En especial esto, los neurocientíficos lo saben muy bien, porque eso genera memoria a los chicos también. Esto que tú decías del olor de tu infancia, yo aliento a los chicos a olerme el mundo porque yo sé que dentro de 20, 30 años van a tener una memoria con eso, en ese momento donde el cerebro es más plástico. Pero bueno, para decir lo que decía antes, es oler a la gente que quieres y que algún día no va a estar más. Entonces me parece que ahí, en ese momento, yo estoy construyendo memorias y sobre todo fortaleciendo mi vínculo emotivo, ¿no? Uno no lo piensa, pero esa gente va a dejar, yo también me voy a morir, todos nos vamos a morir, pero ¿cómo va a ser el mundo? Yo creo que el mundo va a ser más pobre cuando esa gente ya no esté. Entonces me parece oler a la gente, oler a tus seres queridos. Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta fascinante conversación. Un abrazo grande. A todos, estuvimos escuchando y hablando con Federico Cuxo. Por favor, no dejen de leer Odorama, Historia Cultural del Olor, para que tengan una sacudida de los sentidos, para que valoren distintos los sentidos. Y bueno, y para no estar constantemente corriendo lejos y ahuyentándonos de eso tan importante como es el olor. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.